Bienvenidos y bienvenidas a esta unidad curricular denominada eh, Proyecto de Investigación Fase 1. A lo largo de la escolaridad de este doctorado van a tener que cubrir varias unidades curriculares, pero las unidades curriculares pueden ser de distintos modos. Los más comunes que van a tener a lo largo de este proceso es la unidad curricular tipo seminario. Ya han tenido la experiencia en la etapa anterior. Hay también unas unidades curriculares que se denominan estudio independiente, y esta unidad curricular no es ni seminario ni estudio independiente, se llama proyecto. Va a haber a lo largo de todo el proceso escolar 6 proyectos de investigación. Este es el primero, pero va a haber después, además de este fase 1, va a haber fase 2, fase 3, fase 4 y así hasta completar los 6. Personalmente, a mí me hubiese gustado que me hubiesen asignado los 6 y para poderlos acompañar durante todo el proceso de la escolaridad. Sin embargo, eso no depende ni de ustedes ni de mí, y así fue como lo organizó la subdirección de posgrado. Y bueno, está bien. La ventaja era que yo los pudiera acompañar durante todo el proceso, porque después van a tener, yo no sé, presumo que entonces van a tener 5 facilitadores más trabajando el mismo tema, y entonces cada facilitador seguramente le confiere pues un sentido, un significado a la unidad curricular, y yo considero que desde el punto de vista educativo y didáctico, pedagógico, es mejor una misma facilitación a lo largo del proceso. De todas maneras, yo he diseñado esta unidad curricular tomando en cuenta esa situación para que no genere en el futuro ningún conflicto con otros enfoques que le puedan dar otros profesores o profesoras. Se llama proyecto porque, bueno, en realidad la palabra proyecto, el término proyecto son 2 palabras. La palabra yecto, que para que tengan una idea, se utiliza, por ejemplo, en lo que hacen los pilotos en aviones de combate. En caso de una emergencia, que se inyectan, sale inyectado el asiento con el piloto y después se abre un paracaídas. Yecto es lanzar. El piloto se lanza pues, del avión. Lanzar. Y la palabra pro es antes. Entonces, proyecto es algo que ustedes van a lanzar antes de realizar su tesis doctoral. De hecho, la tesis doctoral que ustedes van a desarrollar se van a basar en esos proyectos. Y al culminar esta unidad curricular, ustedes deben presentar su proyecto. O por lo menos hasta donde puedan adelantar en esta primera fase el proyecto. Eso no es ningún problema porque no es en absoluto vinculante. A lo largo de todo el proceso ustedes pueden ir mejorando, cambiando, pero no es posible aprobar esta unidad curricular sin que ustedes no entreguen ese proyecto que van a entregar pues en el próximo mes de julio. Tienen que entregar el proyecto que yo voy a revisar, voy a evaluar y va a tener una
una calificación que hay que entregar al control de estudios en la universidad. Entonces, esta unidad curricular que comenzamos hoy comprendes 3 contenidos, y para cada contenido vamos a disponer de 2 clases, de 2 encuentros. En total serían 6, porque la razón de ajustar esos 3 contenidos es la disponibilidad de tiempo que tenemos. Son 6 semanas, entonces vamos a tener una clase semanal, y entonces, como son 3 contenidos, al primer contenido le dedicamos 2 clases, al segundo contenido le vamos a dedicar igual 2, y al tercero, eso completaría las 6 clases. Pero van a ser entonces, en resumen, 3 contenidos. El primer contenido que vamos a ver se refiere a los sistemas categoriales. Ese va a ser el primer contenido. Hoy vamos a empezar eso, y después la próxima semana veremos otra clase sobre sistemas categoriales, sobre los sistemas categoriales. La clase de hoy va a versar sobre algunas definiciones previas que necesitamos manejar sobre los sistemas categoriales. Y en la clase de la próxima semana, la clase va a ser para explicarles a ustedes una propuesta de método para construir categorías. Entonces ahí ya cubriríamos estas 2 primeras semanas sobre sistemas categoriales. Luego, en la tercera semana, en la tercera y cuarta semana, el tema que vamos a ver es el investigar. Acuérdense que es algo que ustedes tienen que lanzar de antemano, eso es lo que significa proyecto, en su investigar, que debe girar alrededor del tema del educar, porque este es un doctorado en ciencias de la educación. Entonces, en el segundo contenido vamos a trabajar el tema del investigar. En la primera sesión, que sería la tercera clase, vamos a ver la relación que tiene lo ético con el investigar, y en la cuarta sesión, en la cuarta clase, el investigar propiamente dicho, el proceso de investigar propiamente dicho. Entonces ya ahí cubriríamos las primeras 4 semanas. Y las 2 últimas semanas van a ser dedicadas al tema, digamos, central, pues, del doctorado, que es el educar. Entonces vamos a trabajar el tema del educar en la semana quinta, en la quinta semana, y en la sexta semana. En la primera explicaremos un poco el tema del proceso de educar, y también muy importante, ya lo verán en su oportunidad, en la última clase, la sexta clase, que va a ser sobre el conocer y el educar. Ese es más o menos para que tengan una idea general, pues, de lo que vamos a cubrir a lo largo de esta unidad curricular. El doctor José Girálico, el que sabe que yo voy a trabajar este tema con ustedes, me pidió que él quiere participar, pues, formar parte, pues, de esta unidad curricular, y yo con mucho gusto, pues, lo voy a tener al compañero, al doctor José Girálico, como facilitador invitado de este seminario. Él va a estar con nosotros, va a intervenir con nosotros. Él quiere hacer igual que nosotros y nosotras, él quiere hacer con nosotros y nosotras, quiere hacer
quiere desarrollar esta unidad curricular. Y bueno, le damos también la bienvenida al doctor José Girali. Esta primera parte que vamos a trabajar hoy, con la que vamos a comenzar, yo le dije que era sobre las definiciones previas que tienen que ver con los sistemas categoriales. Ese es un poco el tema que me gustaría conversar con ustedes hoy. Pero resumo, al final de las 6 semanas, ustedes tienen que presentar su proyecto de investigación en este doctorado. Ese proyecto es el que va a servir de base para que usted desarrolle su tesis doctoral. Como es apenas la primera fase de 6 fases, entonces ustedes llegan hasta donde las condiciones y las posibilidades que tengan se lo permitan. Pero tienen que entregar al final un proyecto. Eso no es para generar ninguna angustia, porque ese sería una primera aproximación. Es posible que a lo largo de todo el proceso ustedes hagan cambios, pueden ser cambios menores o cambios radicales. Eso lo determinará el propio proceso que cada una y cada uno de ustedes tenga. De manera que el proyecto que ustedes van a entregar en el próximo mes de julio, que es el que yo voy a revisar y que va a tener una ponderación, una nota que yo debo entregar a la unidad de control de estudios de la universidad. Ese proyecto, usted a lo largo del proceso, usted lo puede ir corrigiendo, ampliando, cambiando, de acuerdo a las conveniencias y a las decisiones que usted tome. Pero ya tiene que empezar con un primer proyecto, que es este que van a entregar. Entonces, por esa razón, como es el primer proyecto que ustedes van a hacer, o sería la primera versión del proyecto que van a hacer, vamos a comenzar con lo primero. Una tesis doctoral, en realidad, es la construcción de un sistema de categorías. O sea, todas las tesis doctorales, pues, todas las tesis doctorales exigen la construcción de un sistema de categorías. A eso se reduce o se resume lo que es una tesis doctoral. Una tesis doctoral es un marco categorial. Esto le va a ser, posiblemente le resulte extraño, porque hay muchos manuales, incluso las universidades a veces hacen sus propios lineamientos, formatos para hacerlo, y el tutor o la tutora que usted designe, pues, como para que lo acompañe en este proceso, seguramente también tendrá su punto de vista para hacerlo, ¿no? En el manual de la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de los Estados Unidos, eso mal llamado APA, porque digo mal llamado porque APA son las siglas de Asociación de Psicólogos de América, pero en realidad no es de América, es de Estados Unidos. Pero ese manual se usa mucho en las universidades venezolanas, y sobre todo, más que el manual en sí, el original, que son como 3 volúmenes, es un resumen, un manual más reducido, que sacó hace años la UPEL, y que lo usan muchas universidades, se basan. Eso, por supuesto, no es lo que
lo que yo quisiera que hagan, pero al final usted decidirá si lo va a hacer. Ese es un manual, es este manual. Y aquí está explicado cómo es que usted va a hacer la tesis doctoral. En ese manual, entonces ellos colocan, yo no me lo sé de memoria, pero algo así como que hay una introducción, después hay un marco teórico, un objetivo, desarrollo, conclusiones. Eso lo podrán ver, ese u otro, hay muchos, ¿no? Esto es solamente un ejemplo que le muestro. Esto está basado en el manual de la APA, pues. Tiene como referencia el manual de la APA. Pero ese no es lo que nosotros vamos a discutir. Eso no es lo que yo propongo que sea una tesis doctoral. Entonces, porque fíjense que en la tesis doctoral, en este manual y en el manual de la APA y en general en los lineamientos de todas las universidades de Venezuela, las tesis entonces son las categorías que ellos llaman marco teórico, son una partecita, y yo les estoy diciendo que eso que es una partecita dentro del formato de la APA y del manual de la UPEL y de otros manuales de universidades en lineamientos de universidades de Venezuela, eso no es una partecita. La tesis es eso, o sea, la tesis es el marco categorial. Usted lo que va a construir es un marco categorial. Pero entonces, por eso, en esta unidad curricular, yo voy a tratar de trabajar con ustedes cómo construir ese sistema categorial. Esa va a ser la primera parte de la unidad curricular. Con el corto tiempo que disponemos, apenas 2 semanas. Esta que de inicio inaugural y la de la próxima semana. Hoy solamente quería plantearles a ustedes algunas definiciones que las vamos a usar después, pero hay que tenerlas presentes, hay que ponernos de acuerdo sobre esas definiciones previas a trabajar cómo construir las categorías. Van a tener también para cada uno de los contenidos, yo preparé para ustedes unos materiales que van a usar como bibliografía, donde eso está explicado en forma más concreta, pues. De manera que ustedes van a ver, como verán aquí en la plataforma del aula virtual, van a tener en bibliografía 3 documentos, uno sobre el primer contenido y el segundo contenido y el tercer contenido, es decir, sobre el sistema de categorías, sobre el investigar, que sería el segundo contenido, y sobre el educar, que es el tercer contenido. Sobre cada uno de esos va a haber un documento, y posiblemente en las clases yo pueda indicar alguna otra bibliografía o algún otro material de acuerdo a las necesidades del tema que estemos tratando. Entonces, hoy va a ser muy sencillo porque vamos a tratar de revisar algunos términos. El primer término sobre el que vamos a conversar es la intuición. La intuición. Entonces, la intuición es también como una concepción, un concepto, concepción, es una concepción, pero es una concepción todavía inicial, más implícita. Es la intuición que ustedes ya pueden tener acerca de cuál va a ser el tema de su tesis. Tienen ya una intuición sobre lo que van a hacer.
Por ahí comenzamos. Entonces, pero eso todavía, la intuición es algo implícito, todavía no explícito. La idea es que una vez que ustedes tengan establecida cuál es esa intuición, o si prefieren otro término, puede decir la hipótesis de su investigación, entonces tiene que pasar a otro término, que es el concepto. El concepto, distinto a la intuición, que es un concepto, pero un concepto más implícito, el concepto sí es algo ya explícito. Entonces ya pasamos entonces de una idea inicial intuitiva ya a una idea ya más explícita que usted va a ir desarrollando. Luego hay otro término, ya hemos hablado primero de la intuición, segundo hemos hablado del concepto, y ahora nos toca o nos corresponde a otra definición previa, que es la categoría. Recuerden que esta unidad, este primer contenido es sobre el sistema de categorías. Entonces, la categoría es también un concepto. La intuición es un concepto, el concepto es un concepto y la categoría es un concepto. Ya dijimos que en el caso de la intuición es un concepto implícito. Dijimos que en el caso del concepto propiamente dicho es algo explícito, y en la categoría es un concepto, pero ya es un concepto explicativo. Es decir, el concepto, la categoría es un concepto que usted debe construir el concepto. Es un constructo, usted lo debe construir. Las categorías son constructos, usted lo debe construir para, a través de esos constructos, a través de esas categorías, ustedes puedan interpretar la realidad que se proponen transformar en el campo nuestro, en el campo del educar. O sea, recuerden que las tesis doctorales tienen que hacer un aporte al conocimiento, debe transformar algo, entonces debe haber un proceso de transformación. Eso que necesitamos transformar en el educar inédito, que su aporte al conocimiento, eso es su tesis. Su tesis tiene que ser un aporte al conocimiento. Para poderlo hacer necesita disponer de un sistema de categorías, no de una categoría, sino es todo un sistema de categorías. En la clase de la próxima semana yo me voy a detener un poquito más. En este momento es solo para que tengan una idea de lo que, en este momento, entender el significado que le estamos confiriendo al término categoría. Entonces ya hemos explicado el término intuición, implícito, hemos explicado el tema concepto, explícito, y ahora estamos explicando el término categoría, que es explicativo. Es un concepto que uno o una construye con propósitos interpretativos, para interpretar y explicar la realidad que estamos tratando de transformar. Entonces eso es lo que es una categoría. Otro término también que es importante considerar, o sea, tenerlo aclarado, pues, es el término determinación. Entonces, ¿qué es una determinación? ¿Qué vamos a entender por eso? Entonces, la realidad, o sea, que nosotros hemos dicho de manera abstracta como un concepto, eso está determinado, algo la determina, entonces tiene determinaciones. Entonces, las determinaciones son partes, por supuesto. La realidad no tiene parte. Nosotros abstraemos de la realidad, que es una unidad, es un todo. La realidad es un todo, pero nosotros
de manera didáctica, heurística, es decir, para comprender cosas muy complejas, entonces la desagregamos en partes. Y esas partes son los que estamos llamando determinaciones. Es decir, son partes que determinan, pero a su vez también son determinantes, pero a su vez son determinadas. Entonces, en la segunda clase que vamos a explicar esto, lo voy a desarrollar un poco. Por ahora conformémonos con saber que las determinaciones son partes de un todo que nosotras y nosotros abstraemos con propósitos interpretativos, o sea, hermenéuticos, para interpretar la realidad. Entonces, esa es la otra palabra. Entonces, vamos a ir resumiendo lo que llevamos: intuición, concepto, categoría, y recién ahorita explicamos entonces lo que es determinación. Hay otra que necesitamos también trabajar, que es el término esencia. La esencia, vamos a entender en esta unidad curricular, en estas 6 semanas de trabajo que vamos a tener, la esencia es el ser. El ser es la esencia. El ser es lo existente, pues lo existente es el ser. Y lo existente, el ser, es decir, también lo podemos interpretar como la realidad. Entonces esa es la esencia. La esencia es el ser de la realidad. En este momento, esto seguramente le suene muy abstracto. Cuando veamos en sus propuestas, en su proyecto, qué es lo que usted va a investigar, entonces usted ahí va a entender mejor cuál es el ser de lo que yo voy a investigar, cuál es lo existente de lo que usted está investigando. Hay otro término que está asociado también a la esencia, que es el fenómeno. Así como dijimos que la esencia es el ser, o sea, la realidad, el fenómeno, lo que vamos a llamar fenómeno, es la apariencia, la manera como esa esencia, ese ser se manifiesta, cómo el ser se manifiesta, cómo aparece. Por eso, fíjese cómo se aparece el ser en la realidad. Se aparece, entonces es una apariencia, no es el ser, es la apariencia del ser. Entonces, y eso es muy importante, después lo vamos a ver por qué en las investigaciones que ustedes van a hacer, la diferencia que hay entre esencia y apariencia. Y eso hay que saberlo trabajar, hay que saberlo discernir, y tenemos, ojalá que en este corto tiempo podamos por lo menos echar las bases para trabajar estos temas. Entonces, fíjense que la unidad curricular, que va a tener, como ya dije, 6 semanas, que son las que nos concedieron para trabajarla, vamos a ir trabajando cada una de esos temas, pero esta primera, yo sé que va a ser posiblemente puede resultar para algunas y algunos un poco árido, porque por la carga abstractiva que tiene, pero tal vez en la próxima semana puedo darles algunos ejemplos, y otra vez leyendo el material, ya que ya van a tener allí, que ya tienen aquí en la plataforma, tienen ya el material, les ayude. Y pueden, después que escuchen esta clase, después que lean la bibliografía para esta clase, pueden, si hay alguna duda, algo que quieran complementar, con mucho gusto, la plataforma tiene la posibilidad de que usted exprese sus inquietudes, la cual pueden hacer con toda libertad, y yo se las puedo ir respondiendo en la plataforma. O sea, son 6 semanas, en cada semana vamos a tener una clase. Esta es la primera, nos faltarían 5.
Durante esas 6 semanas ustedes pueden interactuar con nosotros, con José y conmigo, a través de la plataforma, haciendo preguntas, complementando, dando sus opiniones, divergiendo con las cosas que estamos diciendo acá, dando sus propias expresiones, sus propias ideas, sus propios saberes, los pueden explicitar. Entonces yo espero que esta unidad curricular sea de mucho provecho. Posiblemente la tengan que tener presente a lo largo de todo el proceso de escolaridad. Les va a quedar estos videos para que más adelante lo puedan revisar. Le van a quedar los documentos, los materiales, la bibliografía que ha sido preparada para la unidad. Y está todavía la posibilidad de interactuar a través del aula virtual, en donde se desarrollan las unidades curriculares de acuerdo a lo que está explicado pues, por los organizadores que hicieron el programa. Bueno, entonces yo me siento muy feliz de haber iniciado con ustedes esta unidad curricular, y vamos a estar con toda la confianza. Yo más adelante posiblemente van a tener pues mi dirección de correo electrónico, y también con mucho gusto les puedo proporcionar el número del celular por si es necesario en alguna emergencia comunicarnos directamente. Pero en principio lo que nosotros invitamos es que la plataforma tiene la posibilidad de que podamos dialogar a través en el aula virtual. Escriben ahí sus preguntas, sus comentarios, yo los voy a estar siguiendo permanentemente, y los espero entonces la próxima semana en la clase número 2, que como ya les dije, vamos a explicar un poco en qué consiste el método, o sea, la metódica para construir las categorías. Ese va a ser el tema de la próxima semana, pero en esta oportunidad quisiera que se vayan familiarizando por lo menos con esta clase, que como está grabado, ustedes pueden adelantar, retroceder, pueden revisar material, y esto por supuesto la clase no es, yo no estoy repitiendo lo que está en el documento que van a revisar, sino esto es más bien para un poco explicar el contexto, en qué va a consistir, y tener un primer acercamiento, aunque sea virtual, con ustedes, de manera virtual, que es como podemos hacerlo ahorita. Esto es lo que normalmente en el pasado, por lo menos en mi caso, hacía cuando tenía en los doctorados, era ahí en un aula con pizarra, con marcador, escribiendo y teniéndolos a todos. Lamentablemente este no va a ser el caso, sino que va a ser así de manera virtual, pero sí quisiera abrir todas las posibilidades para que mantengamos una comunicación fluida, permanente, con toda confianza para esto, y mi disposición de colocarme al servicio de ustedes para acompañarlos, ayudar y estar con ustedes en este proceso de este doctorado que ustedes decidieron hacer en Ciencias de la Educación. Hasta aquí la clase de hoy. Reciban un fuerte abrazo de mi parte y los espero entonces en la clase de la próxima semana. Muchas gracias.